En el anterior capítulo, el comisario se estrelló contra un campamento orco y tuvo que enfrentar a los supervivientes. Ahora tiene que encontrar una forma de salir del desierto con vida. Empecemos. Volvimos a nuestro lejano refugio con nuestros espíritus bastante más animados de lo que yo esperaba. Jürgen arrastraba con él una lata de combustible que había encontrado en el vehículo más pequeño de los que habíamos encontrado. Aunque a mí me parecía que desperdiciar fuerzas a lo tonto, si incinerar los cadáveres de nuestros antiguos atacantes le hacía feliz, pues buena suerte entonces. Por mi parte metí el trozo de pergamino dentro de mi camisa, para guardarlo, tratando de ignorar el hormigueo que provocaba en mi piel el mapa que antes había estado en contacto con mi ayudante. Ahora relativamente alegre en cuanto encendió su pira, en verdad pareció tremendamente satisfecho cuando las llamas crecieron devorando su alimento, parpadeando suavemente contra la oscuridad púrpura poblada de estrellas del cielo. Yo pasé un rato tratando de adivinar cuáles de los puntos luminosos por encima de nosotros eran naves orbitando el planeta, hasta que el viento cambió de repente y el hedor de la carne quemada combinado por el frío en aumento hizo que me metiera dentro de la cápsula. Dentro, por supuesto, era casi imposible ver algo, ya que el sistema de iluminación estaba tan muerto como todo lo demás que requería energía para funcionar. Pero de nuevo, el bien surtido kit de supervivencia vino en nuestra ayuda, y empecé a volverme loco con el tosco mapa que habíamos recuperado a la luz de una linterna, colocada en equilibrio sobre una de las literas. Por supuesto, el compartimiento estaba demasiado inclinado para dormir, pero estaba lo suficientemente cansado para sentirme perfectamente cómodo sobre una pila de sacos de dormir enrollados, en un rincón entre el mamparo y el suelo, durmiéndome casi inmediatamente después de apagar la luz. Para mi alivio, Jürgen había decidido coger un colchón y sacarlo fuera, donde podía disfrutar el máximo de las frías temperaturas, y su omnipresente olor, incrementado por el calor del día, le había seguido misericordiosamente. Como la mayoría de los valhalanos, Jürgen tenía un conocimiento superficial de la escritura orca, lo que estuvo muy bien para yo poder familiarizarme con sus fundamentos, o por lo menos con sus equivalentes góticos, así que después de un rato pude resolver algo de su significado. Si estoy leyendo esto correctamente, dije cautelosamente, mientras disfrutábamos a la mañana siguiente de un tranquilo desayuno a base de soiles verdes, rehidratados, dentro del compartimiento de la cápsula. Estos estaban acampados en el oasis. Hice un gesto en la dirección de la larga cicatriz que había dejado la cápsula sobre el suelo del día anterior, mientras rebotaba y se deslizaba hasta detenerse. Jürgen asintió con la cabeza, inclinándose para mirar más de cerca el mapa que yo sostenía, sin dejarme duda alguna que el sol naciente ya estaba haciendo su trabajo sobre mi ayudante, sacando de él lo mejor y más exquisito de su característico bouquet. Hasta es el símbolo de un campamento, señaló, de acuerdo conmigo, y aproximadamente está en el lugar correcto. El mapa no tenía nada tan sofisticado como una escala para medir las distancias, pero el símbolo estaba más o menos en su centro, y después de pensar un poco yo había sido capaz de interpretar una peculiar línea ondulada que corría a lo largo de uno de los extremos del pergamino como parte de la costa del continente oriental. Me encogí de hombros. Habíamos caído sobre el lugar con el equivalente al impacto de un par de kilotones de fiselina, así que no tenía ningún sentido ir a ver si había sobrevivido alguno de los pieles verdes, y lo más importante, tampoco habría dejado mucho que nos pudiera ayudar a Jürgen y a mí. Bueno, ya sabemos de dónde venían ellos, dije. Señalé un punto cerca del aplastado oasis y nosotros estamos por aquí. Más adelante en esa dirección solamente había una tosca runa y la golpeé con mi dedo, de modo que debían estar dirigiéndose hacia este lugar, independientemente de lo que signifique este borrón. Parece ser el símbolo de lucha, dijo Jürgen, voluntariosamente, o de un gran número de enemigos. Ayudante se encogió de hombros y rellenó mi taza de recafeinado de la cafetera que silbaba tranquilamente. Se abrió un hornillo portátil que había sacado del kit de supervivencia antes de que yo me despertara. Tomé la taza con gratitud, pero sinceramente hubiera preferido una infusión de tana. Pero las raciones de a bordo de la cápsula no habían sido preparadas teniendo a los valhalanos en mente, y ese pequeño lujo en particular tendría que esperar hasta que regresáramos junto a nuestro regimiento, suponiendo por supuesto que hubieran sobrevivido ilesos al ataque a nuestra nave de transporte. Entonces, hacia allí es donde nos dirigiremos, dije con decisión. Si ustedes han leído ya bastante mis garabatos, mi aparente voluntad de ir en la dirección general de lo que parecía una zona de batalla puede sorprenderles y parecerles algo inusitado, por no decir nada más fuerte. Pero dentro de mi mente cualquier lugar que los orcos consideraran como lleno de enemigos sonaba como el lugar correcto en el que estar. Con algo de suerte sería capaz de contactar con nuestras propias fuerzas, y si no, al menos debería encontrar a los torpes trolls de las FDP, Fuerzas de Defensa Planetaria, para escondernos mientras regresábamos al regimiento. De estas reflexiones se puede deducir fácilmente lo todavía felizmente ignorante de la pésima situación en la que nos encontrábamos en realidad. Es un viaje bastante largo, tendremos que llevarnos todo lo que podamos en las mochilas. Asentí, especialmente agua, dije. En estas circunstancias necesitaríamos tanta como pudiéramos llevar con nosotros. No había tenido tiempo de admirar el paisaje mientras caíamos, pero había visto lo suficiente para darme cuenta de que los focos de civilización eran pocos y bastante alejados entre sí. Era probable que pasara más de una semana antes de que llegáramos a alguna parte, y eso incluso si teníamos suerte. La ironía es que la cápsula salvavidas contenía más que suficiente para, si era necesario, mantenernos a nosotros dos durante meses.
Pero quedarnos donde estábamos simplemente significaba que moriríamos de hambre más tarde o más temprano. Era mejor partir cuando todavía estábamos lo suficientemente fuertes como para hacer el arduo viaje. Además, que hubiéramos aniquilado el campamento orco cuando nos estrellamos sobre él, no era garantía suficiente de que no recibiríamos más visitantes inesperados. Si otra patrulla salió antes de la que nos había atacado, fácilmente podrían tropezar con los abandonados vehículos de los de su especie en su camino de regreso y venir a investigar. Jürgen, soy un idiota, dije. Mi ayudante me miró con curiosidad, con su boca lo suficientemente abierta como para permitirme dar un buen vistazo a su desayuno a medio masticar. Después de todo, puede que no tengamos que abandonar los suministros. ¿Crees que podrías conducir esa cosa que llamas buggy? Unos pocos pequeños y cautelosos experimentos fueron más que suficientes para demostrar que sí podía, casi con tanto brío como manejaba el salamander que yo habitualmente requisaba, y que conducía de una manera que la mayoría de la gente que se encontraba en las proximidades describía generalmente como una amenaza para sus vidas. Los vehículos orcos eran innegablemente toscos, pero eso significaba que sus controles y mandos eran igualmente simples. Mi ayudante podía manejarlos sin demasiada dificultad. En realidad había poco más que un acelerador, un volante y un freno, y poco después de comenzar nuestro examen, Jürgen había logrado encender el motor, y después de unos instantes acostumbrándose al pequeño y robusto vehículo, abrió el acelerador y desapareció detrás de lo alto de la duna más cercana, en medio de una nube de polvo y varias blasfemias. Pude seguir su progreso por el sonido del motor. Al cabo de unos instantes reapareció con una amplia sonrisa en su cara, y se detuvo junto a mí, levantando una pequeña tormenta de arena a su alrededor. Puedo hacerlo, reconoció con lo que era, probablemente lo más cercano que llegara a expresar su entusiasmo por algo de procedencia orca. Yo sentí con la cabeza. Independientemente de aquello a lo que tuviéramos que enfrentarnos después de todo, no tendríamos que caminar hasta el lugar a donde nos dirigíamos. Hice un gesto hacia los otros dos vehículos. Tenemos que coger todas las latas de combustible, dije, comenzando a soltar la más cercana. Solo el emperador sabe dónde podríamos encontrar algo más por aquí. Jürgen asintió. Sí, lo mejor es asegurarse, reconoció. En los otros dos vehículos no había nada más que valiese la pena, así que una vez que las petacas de combustible estuvieron firmemente aseguradas, salté a bordo. Jürgen arrancó para llevarnos de nuevo al salvavidas. Una cosa más, dije, mientras mi ayudante aceleraba para conseguir más velocidad. Moví el montaje del borde pesado donde yo había estado agarrado para mantener el equilibrio. Por un instante me encontré preguntándome si el arma funcionaría. Para mí, su espíritu podía haber sido corrompido en su forzada servidumbre en manos de nuestros enemigos, pero al parecer todavía permanecía leal al emperador, y se había montado tan fácilmente como si todavía estuviera montado en el quimera del que evidentemente había sido arrancado. El granizo de proyectiles destrozó las motocicletas orcas, lo que no era nada sorprendente a tan corta distancia, detonando la munición de sus armas e incendiando el combustible que aún quedaba en sus depósitos con un rugido más que satisfactorio. No queremos que los pieles verdes lo recuperen, ¿verdad? En el caso de que se lo estén preguntando, hubiera sido completamente inútil intentar salvar una de ellas para nuestro propio uso. Al haber sido diseñadas para la fisiología orca, intentar montar en una habría estado en algún lugar entre lo incómodo y lo imposible. No señor, no querremos. Estuve de acuerdo, mi ayudante, y pisó el acelerador al máximo. Nuestro viaje de vuelta a la cápsula fue misericordiosamente corto, pero, sin embargo, bastante desagradable. El piel verde que había construido el destartalado vehículo en el que montábamos nunca había oído hablar del concepto de suspensión, o lo consideraba algo para blandengues. Cuando llegamos a nuestro destino, Strato comenzó a tener serias dudas sobre la sabiduría de nuestro plan de acción, pero en realidad no teníamos muchas más opciones. Salir del desierto nos llevaría mucho tiempo, eso si lo conseguíamos, y por muy incómodo que fuera el buggy, al menos estaba bien preparado para el terreno. Supuse que rodearíamos las dunas que rodeaban el lugar del accidente, pero Jürgen corrió por la traicionera pendiente tan fácilmente como una rata de sumidero por una tubería de desagüe, y nos llevó hasta lo alto de una de las que nos rodeaba, y volvió de nuevo hasta la cápsula, irradiando un aire triunfal que tuve que admitir que era bien merecido. Nuestro siguiente trabajo fue cargar a bordo del buggy la mayor cantidad de suministros que razonablemente pudimos. La comida y el agua era nuestra primera prioridad, por supuesto, y después sacos de dormir y equipo auxiliar. La mayor parte de ese trabajo se lo dejé a Jürgen. Su experiencia en este área es considerablemente mayor que la mía. Yo me fui a comprobar el contenido del pequeño arsenal de la cápsula, aparte del fusil láser que Jürgen había utilizado contra los orcos y que desde entonces había permanecido colgado en sus hombros. Había otros 11 fusiles de asalto estándar, junto con 5 cajas de baterías para ellos. Reticente de dejar algo detrás de nosotros que pudiera ser útil al enemigo, nos añadía la pila del equipo que nos llevaríamos con nosotros, una fortuita decisión. Aunque en aquellos momentos podía parecer un desperdicio del limitado espacio del que disponíamos, estaba plenamente justificada. Había esperado poder complementarlos con algún armamento más pesado, pero los diseñadores de la cápsula habían decidido que si los que ocupaban el salvavidas necesitaban armas de apoyo, o bien podrían encontrarlas por sí mismos o podrían fabricarlas, y dedicó el limitado espacio de almacenamiento de a bordo para introducir más equipos de supervivencia y comida. Lo último que encontré fue un cajón lleno de comunicadores individuales, sin duda destinados a permitir que tras aterrizar los supervivientes de un accidente pudieran explorar los alrededores sin perder el contacto entre ellos. Lo cogí con gratitud.
Me metí uno en la oreja y escaneé rápidamente las frecuencias. Mis códigos de comisaría eran lo bastante altos para darme acceso completo a cualquier transmisión imperial en las proximidades, pero como ya me esperaba, lo único que pude escuchar fue estática. Sin embargo, la familiar sensación del comunicador en mi oído era oscuramente reconfortante. Y cogí también uno para Jürgen. Junto con algunos recambios, no era fácil que encontráramos un tecno sacerdote por aquí, y lo último que quería era perder el contacto con mi ayudante en un momento crítico. En el momento que terminamos de cargar el buggy, dejando apenas sitio suficiente para apretarnos nosotros dos en su interior, la mañana estaba muy avanzada. Decidí comer una vez más antes de partir. A pesar de nuestros considerables esfuerzos, todavía quedaba una considerable cantidad de alimentos dentro de la cápsula, o al menos una buena cantidad de raciones básicas, y me parecía una pena dejar más de lo estrictamente necesario. Hasta donde yo sé, todavía siguen allí, debajo de una duna de arena, y tan cerca de ser comestibles como siempre lo fueron, o como dice una vieja broma de la guardia, la razón principal por la que esas barritas de raciones duran tanto tiempo, es porque nadie que tenga alguna otra posible alternativa se comería una. A pesar de su vital y posiblemente afortunada ausencia de sabor a cualquier cosa claramente identificable, nos comimos un par de barritas de raciones básicas cada uno, y metimos unas cuantas más en nuestros bolsillos para estar seguros de poder sobrevivir. Yo había guardado mi abrigo del buggy. Por supuesto, las elevadas temperaturas del desierto hacían que llevarlo puesto fuera algo patéticamente ridículo, que los bolsillos de mis pantalones no eran demasiado grandes, pero Jürgen, como de costumbre, tenía sus múltiples bolsillos junto con su heterogénea colección de bolsas y macutos que colgaban de su chaleco antibalas, como maleza que aferrándose a una vieja tumba. Bueno, dije finalmente, alojándome en nuestro refugio con una sorprendente renuencia, supongo que ya es hora de irnos. Subí a bordo del buggy apretándome tan cómodamente como pude, ante el volter pesado y algunas cajas con equipo de supervivencia. Esperé mientras Jürgen encendía el motor que arrojó un penacho de fétido olor al ardiente aire del desierto. Ya es tiempo de que veamos qué hay por ahí. Por supuesto, si hubiera sabido de antemano lo que ahora sé, posiblemente hubiera excavado un agujero tan profundo como pudiera y me hubiera arrastrado dentro. Pero todavía pensaba que estábamos lo suficientemente cerca de nuestras propias líneas para poder encontrar refugio en ellas, con poca dificultad, así que me preparé, mientras Jürgen ponía en marcha nuestro destartalado vehículo, que con un rugido y un bote que me pareció que podía aflojar todos los empases de mis dientes, nos pusimos en movimiento para conocer nuestro destino. Gracias por el apoyo en los anteriores videos, por favor comenta qué otros extractos de libros podemos subir al canal, ya sea de Warhammer o anime, que son los videos en los que más me apoya el editor. Recuerda que cualquiera sigue los canales grandes, pero solo tú puedes ayudar a que este sea grande.